A los que se conectan a las redes sociales y decirles bienvenido, Dios les bendiga, que tengan un excelente año, bienvenido al 2026, donde Dios le va a bendecir grandemente si decides tomar la decisión de recibir a Cristo y seguirle fielmente. Bueno, amada iglesia, entonces, como le decía, no voy a leer hoy porque vamos a estar en el capítulo 12 del libro de Romanos, de la carta a los Romanos. Los que estuvieron el 31 ya hubo un aperitivo y hoy continuaremos con el libro, la carta a los Romanos. Entonces, como es prácticamente todo el capítulo, no voy a leer, sino que vamos a mirar las porciones que voy necesitando. Y como decía, ustedes son tan juiciosos que ahora cuando lleguen a la casa, yo sé que van a leer ese capítulo 12 de Romanos. Yo ya como que los veo allá leyendo. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, mis hermanos, ahí está el título. Volteen, Samuel, ¿dónde está por ahí? Que voltee esa pantalla hacia allá. Porque si así donde está ni veo, ni me deja ver, ni veo. Entonces, ¿la vida de qué? La vida de un creyente. En sí, la vida cristiana, en tema general, la vida cristiana. Pero en sí vamos a ver la vida del creyente. Y para iniciar el año yo creo que es muy bueno. Cerramos el año hablando de los dos primeros versículos, que era ¿cuáles? El ser ¿qué? Transformados. Oiga, fue el miércoles, el 31. Ser transformados, los dos primeros versículos, lo leo. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo se debe usted presentar delante de Dios? Se debe presentar, hablé el miércoles, en alabanza, en adoración, en entrega total al Señor. Por eso es tan importante que usted cuando viene a la iglesia llegue temprano. Porque bueno, ¿será que yo me acostumbré desde que me convertí a llegar temprano a la iglesia y para mí es indispensable y es supremamente importante llegar temprano a la iglesia? Y entonces, luego en el 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hablé de el modelo que el mundo tiene, de cómo la iglesia recoge a veces el modelo del mundo y se deja meter dentro de ese modelo del mundo, porque para estos tiempos el pueblo de Dios siempre como que le da prelación a lo que el mundo ha diseñado. ¿Qué ha diseñado el mundo? Celebraciones, fiestas, y ese es un modelo del mundo, pero el pueblo de cristianos lo copia mucho. Ahora, sino que se dejen transformar. Hablé de aquella transformación que viene ¿de dónde? De adentro. ¿Quiénes estuvieron el miércoles aquí? Yo pensé que yo había estado yo solo y me prediqué yo a mí mismo. Transformados. ¿Hablé de qué? De la metamorfosis. Hablamos de cómo, y puse el ejemplo de la mariposa, de cómo la oruga tiene que romper el cascarón, tiene que romper allá en ese cubículo donde está para poder salir, pero tiene que hacer un esfuerzo. Si alguien le ayuda a romper eso, ella nace débil y ya pierde el año. Y hablé de esa transformación que nace de adentro.
El cambio del cristiano no está en lo de afuera, está de adentro hacia afuera. Porque si usted viene del mundo, está diseñado con lo externo. El mundo mira lo externo. El mundo se aferra a lo externo y se fija en lo externo. Y cuando usted recibe a Cristo, ya tiene que haber un cambio, y ese cambio tiene que ser de adentro, porque adentro es donde están todas las cosas, como cuáles: pasiones, deseos de la carne, falta de perdón, orgullo, vanidad. Todas esas cosas están adentro, y el Espíritu Santo necesita sacar, o Dios necesita que usted abra su corazón, se deje transformar, para que ya no esté conforme el mundo dice que camine, sino que usted camine conforme Dios dice que camine. La transformación es importante de adentro. No se nace de afuera, se nace de adentro. Jesús le dijo a Nicodemo: si no nacieres, ¿de dónde? Del Espíritu. Y el Espíritu está adentro, no está afuera. Entonces, el mundo se guía por lo externo. Nosotros nos guiamos por lo interno, porque es importante lo que está adentro. Ahora, si nosotros miramos, amados hermanos, cómo viene encajado, y les hablé que Pablo habla desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, prácticamente hace un estudio muy profundo de la doctrina del evangelio, la justificación, la santificación, la redención, andando en el Espíritu. Todas esas cosas hablan hasta ahí. Pero cuando llega el capítulo 12 hay un cambio, y es entonces, como ya hizo la cátedra del evangelio, de la doctrina, ahora le va a decir a usted cómo es que debe vivir el cristiano. Cómo debe ser el comportamiento y cómo es la relación del cristiano con la iglesia y con las demás personas. Dice en el versículo 3: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Esto está buenísimo, ¿o no? Amén. Yo sé que entramos al año 2026 y hay como algunos pensando largo todavía. No, ya el 2025 pasó, ya. Claro que yo decía, qué días hablando, yo decía, pero ¿qué es lo nuevo? Dígame usted, ¿qué es lo nuevo? A ver. Vuelve ¿a qué? 12 meses, cada mes con 4 semanas, cada semana tiene 7 días, cada día tiene 12 horas, 24 horas, cada hora tiene 60 minutos, cada minuto tiene 60 segundos, y así seguimos. ¿Cuál es lo nuevo? Dígame usted, a ver. Es que esas son las cosas que el ser humano le gusta distraerse, ¿no? Se vuelve y se repite un año más. Vuelve y se repite. Ahora, ¿qué hace usted en ese tiempo? Ya eso es otra cosa. Y aquí dice que no tenga que, póngame con la gracia que me ha dado, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí. Mire, aquí hay un problema muy grande en el pueblo de Dios. Y es que muchas veces hay mucho cristiano. Jenny, sálgase para acá porque usted se me hace detrás de la bomba y yo no la veo. Y entonces, la gente, o el pueblo de Dios tiene un problema y se ve mucho en el liderazgo, y es que cree que es más que otro, que es más espiritual que otro. Y ahí dice claro, y en el entorno que usted vaya, así es en todas partes. Se cree que es más que los demás, que tiene lo que otro no tiene.
Y muchas veces usted cree que ese no tiene nada, pero hay personas que son muy recatadas, muy guardadas, y usted realmente nunca sabe qué es lo que tiene. Hablando de cosas, no sé, de bienes, en fin. Pero dice aquí Pablo que nosotros no debemos pretender ser, y la palabra que usa ahí es concepto de sí mismo, que debe tener, sino que piense de sí con cordura. O sea, ¿sea qué? Humilde, sencillo. El pueblo de Dios tiene que ser un pueblo que se caracteriza por la humildad, no por el orgullo, no por la altivez. Y eso se ve mucho cuando el hermano no saluda al otro hermano porque no le cae bien. Sí, así es. Ahí hay orgullo. Y tenga cuidado que el orgullo es pecado. ¿A quién lo echaron de arriba por orgulloso? Nada menos. Y él ha trabajado durante toda la historia de la humanidad colocando en el ser humano orgullo, altivez. ¿A quién pusieron a comer pasto con las vacas? ¿Por qué? Orgulloso. El orgullo lleva al fracaso. El orgullo lleva a la pérdida de muchas cosas, porque uno tiene que ser humilde y reconocer que lo que usted tiene no es de usted. ¿O sí? ¿Quién te dio la salvación? ¿Quién te la regaló? Cristo. Entonces, ¿dónde está tu orgullo? ¿De qué te ufanas? Dice Pablo en otra parte. ¿De qué te ufanas? Si usted depende de Dios, ¿de quién es lo que tienes? El mundo sí cree que lo que tiene es de él. Y el mundo cree que nunca va a pasar nada. El altivo, el orgulloso, arrogante y prepotente piensa que él es el dueño del mundo. Y si ustedes miran un poquito, no muy lejos, miren lo de ayer. Entonces, eso es un ejemplo de cuando usted pretende que usted es el único que está en la faz de la tierra. Y el cristiano no puede, el Hijo de Dios, lo que tiene que ver es, lo que se tiene que ver en él es sin humildad, conforme a la medida de fe que Dios repartió. Conforme a la medida de fe que Dios repartió. Entonces, acuérdenme que no hay reloj allí. Entonces, hermano, yo actúo de acuerdo a la fe que yo tengo, dice aquí la palabra, conforme a la medida de fe. O sea, es cierto que algunos han madurado más en lo espiritual, ¿cierto? Unos han pasado ya los años y han crecido espiritualmente y tienen más conocimiento que otros hermanos de la iglesia. Por eso, si usted entra más adelantico en el capítulo 14, Pablo, ¿qué dice? Habla de los débiles en la fe, de el que es ya maduro en la fe, ayude al débil en la fe. Entonces, porque hay algunos que todavía no tienen la misma madurez espiritual y necesitan que alguien les ayude. Pero cuando usted tiene que ayudar a ese hermano débil en la fe, ¿usted qué tiene que hacer? Con humildad. Claro. Por eso es el fracaso de muchos líderes, porque resulta de muchos siervos del Señor, porque cuando tienen que manejar un grupo donde hay gente nueva, entonces se lucen. Yo conocí, hacen quedar mal a la gente, la hacen ver como que nada sabe. Cuando a usted un hermano le pregunte y le diga que le explique algo, si usted tiene la capacidad de explicarlo, explíquele sin decirle usted no sabe nada. Sí, porque esa es la primera señal de un líder altivo, orgulloso. Usted tiene que explicar con amor, tiene que enseñarle a la otra persona con amor, pero no decirle, pero usted sí es como brutico, ¿no?
por decir una palabra así como más bien pequeña, no tan grande. No, si usted supiera lo que yo sé. Y no saben sino ser orgullosos, porque cuando uno va a ver realmente no sabe mucho. Porque cuando usted es un verdadero siervo de Dios, usted se dedica a estudiar la palabra, a orar, a ayunar, vigilar, y el mismo Dios se encarga de que la gente vea que usted realmente sabe, que usted es un cristiano maduro espiritualmente. Ay Dios, al paso que voy no andan ni 3 versículos. Bueno, y entonces viene ahora, después de que le dicen sean humildes, miren ustedes, a ver, yo quiero que vayan llevando un hilo. Hablamos de la transformación, ese cambio que tiene que sufrir la persona, esa metamorfosis. Ahora Pablo les habla, o la palabra de Dios les dice, que sean ¿qué? Humildes, que considérense humildes, no altivos. Y ahora dice, porque de la manera que un cuerpo tiene muchos miembros, bueno, ahí no me voy a detener porque eso ya es un tema que ustedes conocen mucho. Habla del cuerpo mire, este capítulo 12 de Romanos, ¿con quién lo compararía ustedes? A ver, los estudiantes, ¿con quién lo compararía ustedes? El capítulo tiene mucha similitud con el capítulo 12 de Primera de Corintios, que habla de los dones, habla del cuerpo y la iglesia y todo esto. Y ahora vamos al 5. También ahí está, dice, si nosotros siendo muchos somos ¿qué? Un cuerpo en Cristo y todos miembros de uno de otros. O sea, hablando de la unidad. Ojo con esa palabra ahí. Dice, y todos miembros los unos de los otros, hablando de la iglesia como hermanos que se pertenecen los unos a los otros. O sea que yo debo abrazar ¿a quién? A todos. A la viejita también hay que abrazarla, muchachos. Sí. Pero hay algunos que solo abrazan por ahí de ciertos años. Cierta edad, entran en un escalafón. Ahora vamos al 6, que era donde yo quería llegar. De manera que teniendo diferentes ¿qué? Dones según la gracia que se nos ha dado, si el de profecía úsese conforme a la medida de fe. Aquí hay cosas, o si es de servicio, en servir. Pero quiero leerles en la Nueva Traducción Viviente, que me parece que tiene, dice, Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Óigame bien, para hacer determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Y ahora explico. Si tu don es servir a otros, sírveles ¿cómo? Bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Ahí yo sabía que no había amines, pero sigo. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad ¿qué? En serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Entonces, mis hermanos, vemos la transformación, hablan de la humildad del cuerpo de Cristo y ahora habla que Dios ha dado ¿qué? Dones. Pero esos dones son ¿de quién? Dios, Él los reparte como Él quiere. No tengo tiempo para ir a Corintios capítulo 12, pero ustedes sí en casa pueden ir para que hagan una evaluación de lo que estoy hablando en esta mañana. Y entonces les dio dones a cada uno, pero los dones son los mismos. No. Y por eso es que la palabra habla o se hace el paralelo entre el cuerpo humano y la iglesia. Porque el cuerpo humano tiene diferentes miembros. Las manos cumplen una función.
los pies otro, los ojos otro, todos tienen, pero están en un mismo ¿qué? Cuerpo. Ahora, en la iglesia, Dios dio dones diferentes y ahí está. El primero que dice aquí es el don de profetizar. Ojo con esto, porque como hay tanta mala enseñanza, yo quiero que en esta mañana usted comprenda, esta palabra profetizar habla de enseñar, de evangelizar, hablar del evangelio, de hablar de las buenas nuevas que Jesús nos dio. Eso es profetizar acá en este contexto. Porque siempre cuando encuentran una palabra profeta o profetizar, de una vez se van y lo meten al Antiguo Testamento y lo sacan ahí para hacerlo ver hoy como si fuera realmente de allá. Lo del Antiguo Testamento, los profetas, ya les he explicado, del Antiguo Testamento fueron en el Antiguo Testamento. Hoy la profecía no está en la misma, porque condición, ¿por qué? Porque los profetas Dios les revelaba y ellos hablaban al pueblo. Pero esa palabra ya está escrita, que fue revelada, ya está escrita. Y por eso ahora nosotros nos basamos en la palabra revelada. Los profetas hicieron su trabajo cuando Dios les dio ese don y listo. Ahora, sigo porque el tiempo es corto. Dice, úsese conforme a la medida de fe. Hermano, cuando tú estás hablando del evangelio, cuando le está hablando del evangelio a otra persona, ¿cuánta fe tiene? Porque si usted está hablándole al hermano o a la persona, al amigo, y le está hablando Jesús salva, y usted por dentro dice, este no es salva, ¿o no? Mire que Cristo te sana y Cristo te saca de ese problema. Este hermano sale de ahí. Hermano, cuando yo tengo la palabra, yo la tengo que lanzar con fe. Yo tengo que decirle, Cristo te ama, Cristo salva, Cristo redime, Cristo te compró con su sangre preciosa, Cristo va a venir, Cristo te sana, Él es sanador por excelencia, pero tiene que hablar con fe. Hermano, amigo, yo sí le digo a usted, Jesús sana. Dirá el otro, no, este está más aburrido que yo. Este tiene menos, este no tiene nada. O sea, si no aprendemos a hablar, cuando yo hablo con fe, se siente, mi hermano. Sienta usted. Entonces, está diciendo que a uno le dio para que esa capacidad de evangelizar. Entonces estamos viendo que no todos son evangelistas. No todos tienen esa capacidad. El de servir, en el 7, tu don es de servir a otros, sírveles bien. Pero si usted va a servir y llega, eso me tocó servirles, no. Yo oí porque el pastor me dijo, y la pastora me dijo, y me dio pena decirle que no, pero es más, le iba a decir que me mandara a servirle a otro, pero no a él, o a ella. No, si vas a servir, que se vea el gozo en su corazón y la alegría en su corazón, porque usted no le está sirviendo al hombre, le está sirviendo al Señor. Dele la honra, dele la gloria, dele la alabanza. Sírvele bien. Si eres maestro, enseña bien. Uno a veces mira y que ha conocido mucho, uno sabe que no todo el que trabaja en enseñanza a todos los niveles realmente es porque le nace. Él está esperando y pensando en algo que le beneficia a él. Como hay uno que se encuentra con profesoras o profesoras que se les ve que eso trae innato de adentro, que eso sale, pero hay otros que no. Entonces, hermano, dice, y en la iglesia debe ser lo mismo. Si tú enseñas, enseñe bien. Hable correctamente la doctrina. Lo que pasa es que para enseñar yo tengo que, ¿qué?
estudiar, leer, leer y volver a leer. Estudiar y orar, estudiar y orar. Hay que, para preparar una clase, para enseñar en el instituto, en lo que sea, yo debo también, es lo mismo que preparar un mensaje. Hay que sacar tiempo, hay que investigar. Y no todo el mundo tiene esa capacidad. Pero entonces, por eso, aquí la palabra dice, si es enseñar, enseña bien. O sea, si le nace enseñar, hágalo. Si no le nace enseñar, no se ponga a hablar como loro, porque a la final lo que deja a la gente, ¿qué? Confundida. Y no hay cosa más peligrosa que un confundido. Porque el confundido no sabe y muchas veces es una persona que puede caer en errores y se puede hasta perder esa persona. Eso no nos pongamos aquí con tantas. El que dice, el que exhorta en la exhortación y el que reparte con liberalidad. Si ve, hermano, el que exhorta. Ahora, el que exhorta es aquel que, si el hermano, usted lo ve por mal camino, o que se está, por eso uno como pastor a veces les dice, y vuelve y les dice, y vuelve y les dice. Cuando se presenta mucho, cuando uno ve que vienen ya muy pocas veces a los cultos, entonces uno les dice, hermano, tenga cuidado. Tenga cuidado, hermano, porque usted piensa que no, pero es cierto que usted se puede estar enfriando, o como llamamos, o puede estar usted decayendo espiritualmente y no se da cuenta. El problema espiritual es muy delicado. ¿Por qué es delicado? Porque el problema está en que si usted descuida su vida espiritual, hay uno que lo sabe, y ustedes saben quién es. Y él está observando, y yo les he puesto aquí ejemplos. Y un ejemplo que yo he puesto, y que es de la naturaleza, y es cuando usted observa esas manadas de leones, ellos se paran a mirar las manadas de ñu, de todos esos animales. ¿Para qué se ponen a observarlos? Para buscar, hermano. Y luego cuando ya observan la manada, una de las leonas, que son las que más, hacen la estampida. Y en la estampida, ¿quién se queda? El débil. Y a ese le figura calavera. Ese es el muerto. ¿Sí? Sí. Es que, hermanos, estoy tratando de explicar y trato de explicar lo más sencillo que se pueda para que usted entienda que la vida espiritual no es un juego. Y por eso uno los exhorta a ustedes. Algunos se ponen bravos, a otros no les gusta. Pero ese es mi trabajo. Ahora, que cómo lo hago es otra cosa. Porque si yo voy a exhortar algo y le digo, oiga, usted va para el infierno. Oiga, usted, si yo tengo que hacerlo con amor. Tengo que acercarme a esa persona con amor. Aunque yo quisiera tener la correa en la mano, pero no debo. Pero decirle con amor, mi hermano. Cuídate. Cuando se abren espacios de oración, mete al primero que llame. Mire, no nos había pasado, pero nos pasó, pero qué bueno que nos hubiera pasado. En este ciclo de 24 horas de oración que hicimos, uno nos duplicamos, yo hice 3 veces, cosa que no nos había pasado. Y todos tienen diferentes problemas. El orar constantemente es una forma de yo mantenerme vivo, el de yo mantenerme firme, el de yo mantenerme alerta. Orad y velad para que no entréis en tentación, le dijo Jesús a los discípulos en el monte Getsemaní. Ah, sí, Jesús lo dijo por algo. ¿Y qué pasó con los discípulos? Eso es lo de menos, que se durmieron, sino que después terminaron, ¿qué? Negándolo y huyendo, lo dejaron solo.
Porque como no oraron, cuando vino el enemigo y los que cogieron a Jesús, se llenaron de miedo, de pavor y de todo. Y paticas, ¿para qué te tengo? Vamos a correr. ¿Sí ve? Bueno, pero sigo. Estamos en el versículo 8, perdón, sí. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es de dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio, y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Mire cuántas cosas hay en este versículo. Si tienes, cuando uno exhorta, también está animando. Vean, esta versión dice, miremos la Reina Valera dice, el que exhorta. Y en la Nueva Traducción Viviente, si tu don consiste en animar, yo tengo que animar a la iglesia. Iglesia, no se quede en casa los domingos. Venga, nos acompaña. Aquí hay un mejor manjar que el que se va a comer a mediodía. Hermano, no le ponga tanto cuidado a los que hablan afuera. Póngale cuidado a lo que habla la palabra de Dios, que esa es la que te salvará y te guardará de perderse. Esa es la palabra. Otros, si tu don es dar, hazlo con generosidad. Creo, hermano, que yo ese tema también lo he tocado y no me quedo aquí, porque algo que yo tengo muy claro es, cuando usted es agradecido con Dios, usted le da a Dios. Cuando usted es agradecido con Dios, usted es fiel con Dios. Eso es así. Un corazón agradecido es el que da, y da abundantemente, como dicen Corintios. El que da abundantemente, abundantemente recogerá, pero el que da escasamente, escasamente recogerá. Mire que la Biblia es la que habla, no el pastor. La Biblia aquí, ¿cuántas cosas está diciendo este pasaje bíblico? Estamos en el 8. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, si Dios te dio un ministerio, tómalo con responsabilidad. Tómalo con amor, hazlo con esfuerzo. No al primer ventarrón, ay pastor, esto es muy duro. ¿Usted no tiene otro que ponga por ahí? Si no te esfuerzas, el liderazgo, el servicio al Señor equivale a esfuerzo. Equivale a entrega. Equivale a fidelidad con Dios, porque yo tengo que ser agradecido, decirle: Señor, gracias, me diste el don de enseñar esta palabra. Por eso Jeremías, cuando quiso dejar su ministerio de profeta, no lo pudo dejar, porque a pesar de las cargas y las dificultades, Jeremías, ¿por qué lloraba Jeremías? No es que, pues se le dice que el profeta llorón. ¿Sabe por qué lloraba Jeremías? Porque él estaba dando, óigame bien, iglesia, estaba dando un mensaje de juicio y la gente era totalmente indiferente. Se dice que en el ministerio de Jeremías, que yo no recuerdo si son 40 años, no recuerdo ahorita, no se convirtió nadie. ¿Usted se imagina? Para una persona como Jeremías, un profeta, que no se convierta a nadie, tiene que ser muy triste. O por lo menos la gente no se volvía del pecado para librarse del juicio, cuál eran los 70 años en Babilonia. ¿Y pasa hoy así? Claro. Estamos hablando de que Jesús viene. Que Jesús, lo que se está viendo, hermanos. Yo les voy a decir algo aquí. Eso me pasó hace unos 15 días. En un sueño, yo estaba, no recuerdo si orando, no recuerdo ahorita. Y yo me quebrantaba, pero había más personas y yo les decía: Cristo viene pronto. Pero al mismo tiempo yo veía que la gente era totalmente ¿qué? Por eso es que a nosotros nos pasa como Jeremías, nos toca llorar.
Y uno se le duele el corazón de ver que la palabra se lanza, la palabra se predica, se enseña y vuelve una vez. Y esa era la tristeza de Jeremías. La tristeza de Jeremías era ver que iban ahí 70 años cautivos, pero ellos, como quien dice, eso es por allá con otra nación, con nosotros no. Y dice aquí, seguimos en el 8, dice, así, tomes el ministerio con seriedad y responsabilidad. Y una de las responsabilidades que tiene que tener el que tiene el ministerio de servicio es orar. ¿Y qué más? Orar. ¿Y qué otra cosa? Orar. ¿Qué le agrego a eso? Lectura de la palabra. ¿Qué más tengo que hacer? Ayuno. ¿Qué más tengo que hacer? Vigilancia. Eso tiene que ser un verdadero líder o servidor de Dios. Pues que los grandes hombres que ustedes vienen en la Biblia la pasaron por ahí no más que caminando. ¿A dónde iba Eliseo? ¿A dónde iba Elías? Al Monte Carmelo a orar, a clamar. ¿A dónde subía? ¿Cuántas veces subió Moisés al monte Sinaí? Léanlo. ¿No se acuerdan que el Señor le decía al Señor a Moisés, sube, que vamos a hablar? Subía a Moisés, y cuando estaba arriba el Señor le decía las palabras, ahora baja y dile al pueblo. Bajaba y le decía al pueblo, y luego el Señor lo volvía a llamar, sube. Y algunos calculan que podía gastarse 2 horas tal vez subiendo de donde estaba el pueblo, donde Dios le decía que estuviera. Hermanos, si usted quiere una vida, si a usted le han hablado y le han pintado y está creyendo en lo que dicen en las redes sociales, que la vida del cristiano y que seguir al Señor Jesús, eso es simplemente así bonito y bacano. Perdónenme la expresión, pero eso es una castigo. No, eso tiene que dar esfuerzo. Si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo. Sea bondadoso, sea amable, sea querido. Hay personas que son agradables, que a usted le agrada acercarse a la persona, que a usted le agrada hablarle a la persona. Pero hay personas que para uno acercarse le toca uno orar 2 horas. Padre bendito Dios, que mientras yo le converse, por lo menos una pequeña sonrisa salga de sus labios. Padre, que por lo menos mientras yo esté hablando, por lo menos diga algo. Sí, mi hermano. Entonces uno tiene que ser esa persona que imita a otros a hacer cosas buenas. Que la gente se agrade de verla a usted. Uno se da cuenta que a veces, bueno, nosotros cuando uno estaba por ahí de muchachos se hacían los grupos y decía uno, allá viene Julano, vámonos, perdámonos. Porque era una persona tan molesta que no nos agradaba. Entonces más bien preferíamos huir que hablar con la persona. Entonces que no seamos nosotros ese tipo de persona. Bueno, vamos viendo. Aquí viene entonces, ya somos transformados, nos ha dicho que somos humildes, que somos el cuerpo de Cristo, que el Dios nos dio unos dones para que a través de esos dones capacitarnos y diéramos ¿qué? Fruto. Y mucho fruto abundante, dicen en Juan capítulo 15, que demos fruto abundante, que el Señor nos poda para poder que demos fruto abundante. Pues yo apenas prediqué cuando Dios nos poda. Y entonces, mis hermanos, ahora en el versículo, como ustedes ya dice la palabra, son transformados, son del cuerpo ya pertenecen al cuerpo de Cristo, forman parte del cuerpo de Cristo. Ya ustedes son humildes, ya ustedes han sido capacitados a través de los dones. Ahora, ¿qué tienen que hacer, iglesia? Versículo 9. ¿Qué dice?
¿Qué dice el versículo 9? No finjan. Dice, el amor sea sin fingimiento. Y en esta producción dice, no finjan amar a los demás. Porque el amor es un fruto ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y si usted finge amar, ese no es amor fruto del Espíritu Santo. Ese es fruto tal vez de tu ego. Ese es fruto de tu arrogancia, de tu, tantas cosas que puede tener la persona. Porque no finjas amar, sea sincero. Dígale, hermano, perdóneme, yo a usted no lo amo, pero voy a orar para poderte amar. ¿Sí? Seamos sinceros. El novio a la novia no le dé miedo de decirle, no lo amo, no la amo. ¿Para qué te voy a engañar? Sí. ¿Por qué es que el pueblo de Dios tiene que ser sincero? En eso se ve la humildad y en eso se ve el fruto del Espíritu Santo. Cuando yo soy sincero con las cosas. Creo que el único amor, o sea, los hijos, es un amor tan natural que uno nunca le va a decir a un hijo que no lo ama porque no lo siente. Pero digamos en ese tipo de relaciones, sí. Y entre hermanos y compañeros. Hermano, perdóneme que yo a usted no lo he amado, pero yo voy a orar para que los dos nos amemos. Y un día no muy lejano nos demos un abrazo bien fuerte allá en la iglesia. ¿O no? Está como pensando, oiga. Mire, dice, amémoslos de verdad. Y ahora les dice, aborrezcan lo que, lo malo y aférrense a lo bueno. Yo creo, no sé si termine, pero es que hay todavía tanto. Y aquí entonces sí podía ser, claro. No finjan amar a los demás, ámenlos de verdad. Aborrezcan lo malo y aférrense a lo bueno. Porque cuando yo hago las cosas buenas, ¿quién se agrada de lo bueno que yo haga? Dios. Pero cuando usted se aferra a lo malo, Dios, eso le enoja. Y en la Biblia hay cantidad de ejemplos de los que hicieron lo malo y Dios se enojó con ellos. Dios hasta los cortó. Dios los quitó de esta vida. Miren, hermanos, dice, pero más o menos ya está resumido lo que acabo de decir. El 10, ¿qué dice? Ámense los unos a los otros con afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. O sea que cuando yo amo a mi hermano, lo estoy honrando y estoy, digamos, ese amar, ese es genuino, yo estoy honrando a ese hermano. No lo estoy engañando, porque eso de dar el abrazo, no, allá le di el abrazo al hermano porque, como el pastor dice que abracen a todos, que todos se despidan de un abrazo, entonces yo le di el abrazo al hermano, pero yo la verdad, es más, el hermano no se echó ni loción. El hermano me pareció que no se había bañado hace unos días. Hermano, abrácelo. Jesús, cuando se acercaba a los leprosos, tocó al leproso. Cuando Jesús, mire, es que el ser humano es tan.
Cuando Jesús estaba en la casa del fariseo y se acercó la prostituta, los fariseos dijeron: esa es una pecadora, sucia, no debemos acercarnos a ella. Pero esa mujer, ¿qué hizo? Tocó a Jesús, ¿cierto? Derramó un frasco de alabastro, que eran los más costosos, ungió sus pies. Por eso le dijo: oiga, entré y tú no me diste ni agua para mis pies, ni nada de esas cosas, ni me trajiste aceite. Y esta mujer ha traído aceite y ha ungido mis pies, y con sus cabellos, debe ser una cabellera bien abundante, me secó. Dice que secaba los pies, lloraba a los pies de Jesús y secaba las lágrimas de sus pies con los cabellos. Para los fariseos era una mujer sucia, que nadie debía ni mirar ni abrazar, era desechada. Pero Jesús mostró que esa mujer que entró sucia, según la ley y según el concepto humano, entró sucia, ¿cómo salió? Limpia. Olía a las mejores flores. Olía porque esa mujer fue limpiada por Jesús. Nosotros, ¿y eso qué hizo? El amor de Jesús. ¿Tú tienes el amor de Jesús? Con tu amor, ¿a cuántos puedes limpiar? ¿Cuántos que están sucios del pecado, tú los puedes limpiar con amor? Y decirle: yo te presento al que es verdaderamente amor, al que por amor murió por usted, al que por amor se sacrificó. Mire, hermanos, y dice, estamos ámense uno de los otros con la gente y deleítense al honrarse mutuamente. Qué alegría, hermano. Yo no sé si ustedes lo sientan, pero yo les soy sincero. Yo, por ejemplo, yo me gozo con todos ustedes. Yo no sé si a todos les gustarán mis abrazos o no, pero yo con todos los que puedo abrazo. Ah, no, pero ya eso es otro. Yo los abrazo porque me encanta, porque me gusta, porque sé que ese es un reflejo de Cristo en mi vida. Hermano, acostúmbrese a abrazar, no solo a la novia, abrace al hermano, abrace a la abuela, a la anciana. Yo a la hermana Zoila, cuando llega aquí, yo la cojo y la abrazo. La hermana Anita, la mamá de la hermana Alcira, ¿sí? La hermana Nelcy, por ahí se me escapa a veces, pero bueno. Pero es eso. Hermano, hay algo así. En el ser humano tenemos eso. Muchas veces no nos acostumbramos a abrazar y es difícil dar un abrazo. Y eso a veces viene porque en nuestra crianza no nos abrazaron pero eso tiene que romperse con Cristo Jesús. Cuando yo tengo a Cristo, yo ya tengo que cambiar, porque mi transformación ha sido ¿de adónde? De adentro. Bueno, voy a ver para si llegamos hasta el 14, sí, porque estamos hablando ya de lo que tiene que dar, el fruto que se tiene que ver en usted, ¿cierto? Ya se tiene que ver el fruto que tiene que de esa transformación. Oiga, qué palabra tan bonita la del 11, ¿cómo la ven? ¿Qué dice? ¿Qué dice ahí en la Reina Valera? No sean nunca perezosos. A mí sí que me molesta la persona perezosa. Uy. Yo quisiera, como no sé, o sea, a mí me encanta la persona que uno la ve. Vea, les digo y les concluyo en esto. Yo prefiero atajar y no empujar.
Sí. Yo prefiero una persona que a veces, que como que es, uy, no, pero no importa. Que una cosa que la otra, listo, no importa. Pero las personas que uno toca empujar, ¿ya hizo? Acuérdese, póngale cuidado, vaya y dígale. No, mi hermano, el cristiano tiene que ser diligente. ¿Será que yo digo, esa persona perezosa que es cristiana, el Espíritu Santo, cómo está? Porque es que el Espíritu Santo es fuego. El Espíritu Santo te estremece. Yo digo, Señor, todos esos perezosos, que el Espíritu Santo les dé fuego para ver si... Que se despierten con ganas, con ánimo. ¿No? Se levantan, bostecean, pasan 2 horas y todavía están con el peinado talco, tal como se levantaron. No han cambiado nada. No, mi hermano. Y en la iglesia tiene que ser, no así perezosos, sino activos. Pastores, ¿qué hay que hacer? Pastores, toca hacer esto. Pero no, ¿ya hizo? Ay, pastor, se me olvidó. No. Aprenda a que la que le delegaron a usted como siervo, como de servicio, eso usted lo haga sin que nadie le esté diciendo nada. Antes vaya más allá. Yo a Jonás y a Emanuel, cuando los veo por ahí, les digo que hubo la segunda milla, porque yo les estoy diciendo, Jesús dijo que al que te diga vaya, camine 1 milla, ¿cuántas debes caminar? 2. Entonces yo hace un rato que los vengo, ¿qué pasó con la otra milla? Ellos ya saben, entonces se van a hacer cosas. ¿Sí ve? Se enseña con el ejemplo. Y alguien, por ejemplo, a mí me dicen que en el culto, que en alabanza no me estoy quieto, que yo paso por todos lados, que no sé. Yo danzo, como David. Hermanos, yo no me puedo estar quieto, hermano. Me disculpan, pero no me puedo estar quieto. Yo tengo que estar haciendo algo. Yo tengo que estar mirando, observando, analizando. Así que mis hermanos, entonces no sean perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Entusiasmo es un aplauso para el Señor. Apláudanlo. Ay, Señor. Entonces con entusiasmo, que cuando llegue usted, ¿qué hubo, hermano? Bien, ¿cómo le fue? ¿Cómo está? Sí, pero sí usted. ¿Qué hubo, hermano? ¿Cómo le fue? ¿Cómo está? No, mi hermano. Bueno, que Dios nos dé esa capacidad de poder entusiasmar a otros y decirles, mira, hermano, el día de hoy está bonito, así está lloviendo. Y cierro ya, y sí nos quedó todavía, espero que en el ayuno no se me pierdan, porque quiero cerrar esto, porque realmente aquí está toda la cátedra de lo que es un verdadero cristiano, de lo que usted debe hacer y debe servir. Alégrense por la esperanza segura que tenemos, tengan paciencia en las dificultades y sigan ¿qué? Orando. Sí. Tengan paciencia, mi hermano. Ténganle paciencia a los pastores. Ténganle paciencia al hermano, a la hermana. Ténganle paciencia al que todavía hay que empujar. ¿Se acuerda el día que les hablé del hermano Carretilla? Siempre tengo que llevarlo empujado, hermano. Pero yo sé que en este año van a haber muchos que ya
van a estar orando en las dificultades, no los va a uno ver tristes y van a estar con entusiasmo. De eso van a deleitarse en cada domingo con la palabra, con los hermanos, con todo se van a deleitar. Padre, yo tengo esa fe y tengo esa esperanza, Señor. Bueno, el 13 dice: estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Siempre seamos generosos, siempre tratemos y busquemos de ayudar al hermano que está en dificultad, al hermano que tiene un problema, a la familia que tiene un problema. Siempre tratemos. Yo no puedo decir que aquí en la iglesia no se... aquí hemos realmente, lo felicito porque hemos podido ayudar a mucha gente. Esa canasta ya no cabe en el mercado, gloria a Dios. Algunos días estuvo vacía, pero gloria a Dios, hoy ya no cabe el mercado ahí en esa canasta. Entonces, y estamos organizando mercados para entregarle a personas, familias que están en este momento necesitadas. Entonces, mis hermanos, eso se refleja y ese es el fruto ¿de qué? Del Espíritu Santo, del amor, que es fruto del Espíritu Santo, y ese amor se refleja cuando somos hospitalarios, cuando ayudamos, cuando nos preocupamos y cuando queremos siempre estar ayudando al hermano. Y no mires, hagas el bien y no mires a quién haces el bien. Así que, amada iglesia, espero que no se olviden de todo esto lo que estamos hablando. Para los que se conectaron, Dios los bendiga, tengan una excelente semana y el próximo domingo terminaremos este pasaje de Romanos de la vida cristiana. Dios los bendiga, un abrazo y bendiciones.